células y tejidos. Dice, usted trabaja en un centro de salud y le recomienda a Esther que se atiende por diabetes tipo 2, que se cuide la piel para que no se le lastime, dado que a través de las lastimaduras entran los gérmenes y se pueden infectar. Le aconseja la colocación de aceite, vaselina o una emulsión después del baño. Entonces, eso es una introducción para que veamos que cuando uno estudia algo que está en el cuerpo y después lo tiene que aplicar, si no, no sirve. ¿Por qué se aconseja aceite o emulsiones? Porque la piel, recuerden que está formada por tejido epidérmico, la epidermis de la piel. La piel es un órgano que cubre todo el cuerpo y tiene la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis está formada por tejido epitelial plano estratificado con capa córnea. Esa capa córnea es grasa, es colesterol que queda de las células que se van descamando y se van muriendo en la medida que van ascendiendo. No es que siempre las células son planitas, sino que en la medida que se van ascendiendo, porque recuerden que el tejido epitelial continuamente se divide, se mueren y quedan formando la capa córnea. Entonces, cuando la piel está muy seca, muy descamada, es porque le falta hidratación, le falta esa grasita, y uno se la coloca como la vaselina, por ejemplo, que es muy barata, es un preparado farmacéutico, o si quieren ponerse una emulsión que es más cara, lo que quieran, pero que esté bien hidratada, especialmente en personas con patologías como la diabetes, que suelen tener problemas de irrigación o de inervación que lleva a sequedad en la piel, sobre todo en las extremidades. Es muy conocido el pie diabético, por ejemplo. Entonces se la tiene que cuidar. Una manera es esta, hidratándola después del baño y teniéndola obviamente limpia. Entonces, acá la primera pregunta es mencione los tipos de tejido que existen y dentro de ellos las características del tejido epitelial. Bueno, allí tenían que ustedes hablar de los 4 tipos de tejido corporales: el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. Por ahí el muscular me lo han puesto como conectivo, pero el muscular es un tipo independiente de tejido, que es el tejido formado por células alargadas o fibras que tienen un citoesqueleto con fibrillas de actina y miosina que se deslizan entre sí y que lleva a que se puedan acortar y alargar y de esa manera generar el movimiento, que es la función del músculo. Entonces ahí hay una corrección, no es un tejido conectivo, es tejido muscular con características propias. El tejido epitelial, las características del tejido epitelial es que está formado por células que pueden tener diferentes formas, cilíndricas, cúbicas, planas. Acá las cúbicas es una forma de tejido epitelial, no conectivo. Y cúbica es porque tienen forma de cubo, o sea, de cuadrado, todos los lados tienen iguales, miden igual. Estas células tienen la característica de estar una al lado de la otra, muy pegadita, como si fuera una pared. Por eso, porque protege, el tejido epitelial es el que protege, es la primera barrera para evitar que todo lo que nos agrede del exterior ingrese al organismo. Primero tenemos la piel, por eso cuando la piel se lastima, los gérmenes pueden entrar más fácilmente, gérmenes, ácidos, partículas, espinas, entran más fácilmente al organismo. Entonces, como están una al lado de la otra, las células tienen muchas células y no tiene prácticamente líquido intersticial o espacio intersticial. No tiene, pues están una al lado de la otra. Tampoco tiene irrigación, o sea, no llega la sangre ahí, sino que se nutre por lo que se llama imbibición, o sea, por difusión desde la parte de abajo sobre la que apoya, que es tejido conectivo. Entonces, el límite entre el tejido epitelial y el conectivo es la membrana basal.
que es una membrana que está formada en parte por sustancias que secreta el tejido epitelial y en parte sustancias que secreta el tejido conectivo sobre el que el tejido epitelial asienta. Más o menos esas son las características del tejido epitelial. Aparte, el tejido epitelial tiene muchas funciones, funciones de secreción, de absorción, que son muy importantes. Todos los epitelios secretan, incluso las glándulas están formadas por tejido epitelial. Por ejemplo, productos de secreción, las células intestinales, por ejemplo, secretan las enzimas digestivas o las células del estómago. También tiene funciones de absorción. La piel absorbe sustancias, el epitelio del intestino absorbe los nutrientes, por ejemplo. O sea que son múltiples las funciones que tiene la piel. También, si vamos a ver los epitelios a nivel renal, tienen funciones de secreción y de reabsorción, o sea, de absorción de sustancias que previamente fueron excretadas. También tienen funciones de excreción, por ejemplo, a través del epitelio que nos cubre se secreta la urea. Por eso, por ejemplo, los pacientes renales que tienen un aumento de la urea tienen un olor muy particular, porque hay productos que se secretan por la piel. Incluso por ahí hay enfermedades metabólicas en donde la piel de la persona tiene un olor particular porque secreta productos de desecho. O por ejemplo, un diabético en coma tiene un aliento que parece a manzanas, porque se secretan los productos metabólicos a través del epitelio de las mucosas. ¿Dónde tenemos el tejido epitelial? En la piel y en las mucosas que tapizan las cavidades que comunican con el exterior, la mucosa respiratoria, digestiva, urinaria, genital. Todas esas mucosas se llaman así porque secretan moco que las mantiene lubricadas, están formadas por una primera capa que es tejido epitelial. La otra, pero no sé si queda alguna duda en cuanto a este tejido, está formado por células. ¿Qué tipo de células son? Son células eucariotas, acuérdense de eso, porque vi por ahí un error en algún trabajo. Células que tienen un núcleo bien delimitado, con una cubierta, una membrana nuclear, el complejo del poro, que se comunica con el citoplasma, pero el núcleo está perfectamente delimitado. Es diferente a las procariotas. Nuestro cuerpo no tiene células procariotas. Las células procariotas son las que no tienen los ácidos nucleicos organizados en un núcleo. No quiere decir que no tengan, los tienen, pero no están organizados en un núcleo. Eso hicimos en la clase la diferencia entre ambas y las bacterias son procariotas porque no tienen núcleo. Dentro de las diferencias, tienen otras diferencias, pero sobre todo es eso. Y había que hablar de las diferencias, o sea, no tiene el núcleo, la procariota como las bacterias no tienen el núcleo bien identificado, no tienen citoesqueleto, tampoco tienen las organelas bien establecidas, no se dividen por mitosis porque no se divide el núcleo, sino que simplemente se dividen en dos. Tiene un sistema de síntesis de ribosomas diferente a los ribosomas nuestros, porque sus proteínas son distintas. Una serie de diferencias que llevan a que cuando yo tomo un antibiótico no me ataque a mis células, pero sí ataque las bacterias, por ejemplo. Tenemos que saber que nuestro cuerpo puede estar cubierto por bacterias, todas. La piel y las cavidades tienen bacterias que son parte de la flora normal del organismo, que está en equilibrio, lo que se llama simbiosis con nuestro cuerpo, y no son patógenas. Cuando yo tomo antibióticos, por ahí puedo alterar ese equilibrio y producir algún problema, porque ese antibiótico va a atacar mi flora bacteriana normal.
Por eso por ahí en las terapias intensivas se atacan las floras bacterianas normales con los antibióticos que se administran y después esto lleva a que yo no tenga la defensa porque mis bacterias buenas me defienden de las bacterias malas, simplificando la explicación, ¿no? Entonces ese desequilibrio lleva a que yo me infecte con bacterias que son resistentes a los antibióticos, ¿no? Las bacterias para sobrevivir modifican su constitución y se hacen resistentes a los antibióticos. Eso es todo un problema. Por eso es importante el lavado de manos para evitar transmitir bacterias de una persona a otra y por eso se hace la asepsia cuando se invade la piel, para evitar introducir estas bacterias en el organismo. Por eso me lavo bien las manos, me las cepillo, me pongo guantes estériles, el quirófano está estéril, para evitar el ingreso de estas bacterias, porque me van a producir, por supuesto, una patología. No sé si quedó claro. La dermis está formada por tejido conectivo laxo. Señala las características, bueno, un poco ya las dijimos, ¿no? El tejido conectivo es el tejido que une, que soporta, tiene varios tipos, según las características de sus células y de la sustancia intercelular, que es muy abundante, está muy vascularizado, y tiene muchas fibras también de diferentes tipos. La más común es el colágeno, es una proteína que forma las fibras de colágeno, que le da más resistencia al tejido. Laxo se dice porque tiene más sustancia intercelular que fibras, el denso tiene más fibras, también tengo fibras elásticas que tienen elastina, o fibras reticulares que forman las matrices de los órganos, tiene proteoglucanos, que también es una proteína compleja con hidratos de carbono, y tenemos diferentes variedades de tejido conectivo de acuerdo a estas características. Tengo, por un lado, la sangre, que tiene una sustancia intercelular líquida. Tengo también el tejido óseo, que tiene un tejido, una sustancia intercelular calcificada, dura, rígida. El tejido cartilaginoso también es un tipo de tejido conectivo, que es el que forma el lóbulo de la oreja, la punta de la nariz, los discos intervertebrales, que es un tejido sólido, pero más elástico que el tejido óseo. El tejido óseo es compacto. Y el tejido adiposo, que más abajo hay una pregunta con respecto al tejido adiposo. La dermis está formada por tejido conectivo laxo, separada del epitelio que está por encima por la membrana basal. La siguiente pregunta dice: Pedro va a enfermería a que usted le realice un antiespasmódico porque tiene cólicos abdominales. El intestino delgado tiene en su pared tejido muscular liso que se contrae y propulsa el contenido a través del duodeno, yeyuno e ilion, que lo constituyen hasta el intestino grueso. ¿Qué tipo de tejido es el muscular? Es un tejido que tiene tres variedades: el músculo liso, que es el que forma la pared de los órganos huecos o de las vísceras huecas, como por ejemplo el intestino, el estómago, el esófago, los uréteres, la vesícula biliar, y que es un músculo liso. Se llama así porque es una fibra muscular que no tiene muchas estrías en su constitución, y que se mueve de manera autónoma, o sea, de manera involuntaria. Yo no pienso que tengo que mover mi intestino, ni mi esófago, ni mi uréter, sino que se mueve por fuera de mi voluntad o de mi conciencia, de manera inconsciente. Las fibras nerviosas que inervan esa fibra muscular no llegan a la corteza cerebral. O sea, no soy consciente de ese movimiento. Esa es la característica particular de la fibra músculo liso del intestino.
En cambio, las fibras del músculo esquelético son, como su nombre lo indica, los músculos que cubren los huesos, los que están en las extremidades superiores, inferiores, a nivel del tórax, que participan en el movimiento voluntario y que son fibras que se contraen con más fuerza que el músculo liso y tienen como especies de estriaciones que se ven en la fibra, por eso se llama estriado, porque tienen mayores cantidades de fibras de actina y miosina, que son las que permiten que el músculo se acorte, o sea, se contraiga y se relaje, y así se produce el movimiento. Tienen mucha cantidad de glucógeno almacenado para poder emplearlo para obtener energía, y son de movimiento voluntario. El miocardio tiene la característica de ser el músculo cardíaco, forma la parte media de la pared cardíaca y es estriado, pero es autónomo, o sea que su contracción es involuntaria. Pero es un músculo estriado, o sea, tiene las mismas características que el músculo estriado, incluso algunas especificidades para comunicar una fibra muscular con otra, ciertos canales, que no viene al caso que lo sepan, pero sepan sí que es un músculo estriado de movimiento involuntario o autónomo. Por eso el miocardio tiene marcapasos que se contraen, que son fibras musculares cardíacas que toman el comando de la contracción del ritmo cardíaco y que se contraen sin que nosotros seamos conscientes de su contracción por sí solas, incluso desconectadas del sistema nervioso central. Por eso yo les decía que este es el fundamento del trasplante cardíaco, que se saca el corazón y el corazón sigue latiendo, o sea, se lo coloca con una bomba para que circule la sangre y no sufran las fibras, pero el músculo sigue latiendo solo porque tiene estas fibras especializadas en donde el impulso nervioso se genera de manera autónoma, o sea, por sí la fibra se descarga sola. Esto es en cuanto al tejido muscular. Bueno, después a manera de ejemplo, mencionar algunos músculos estriados de miembros inferiores y superiores, y ahí me mencionaron el bíceps, el tríceps, el cuádriceps en los miembros inferiores, que eso era como para que más o menos indagaran en los músculos de los distintos extremidades. La otra pregunta dice, las fibras musculares tienen un alto contenido de proteínas, son las fibrillas de actina y miosina que forman su citoesqueleto. Esto es para que ustedes mencionen los pasos de la síntesis de proteínas, pues esas son proteínas que se sintetizan en la célula, o sea, en la fibra muscular. La información de estas proteínas está en el ADN de la célula, en el núcleo, y esa información que da la receta de la constitución de la proteína es leída por el ARN mensajero en el núcleo, se realiza de esta manera la transcripción de la información, y luego el ARN pasa por el complejo del poro al citoplasma, llega al ribosoma o retículo endoplásmico rugoso, en donde el ácido ribonucleico ribosomal va a leer esa información que trae el mensajero y le va a decir al ARN de transferencia que traiga el aminoácido que corresponde a esa codificación. ¿Quién me la codifica? Un conjunto de bases del ARN, que lo copió a su vez del ADN, que me está diciendo, según la secuencia de esas tres bases o triplete, qué aminoácido tiene que traer. Son 20 aminoácidos esenciales y que, de acuerdo al lugar donde se colocan en la cadena de polipéptido que forma,
va a ser el tipo de proteína que se sintetiza. O sea que la actina tiene determinada secuencia de aminoácidos, determinados aminoácidos, la miosina otra, si sintetizaran colágeno, el colágeno otro. Entonces, esa es la manera, en síntesis, de manera muy sintética, cómo se sintetizan las proteínas que forman a las células y cómo se sintetizan también otras proteínas, en este caso las fibras de actina y miosina quedan en la fibra muscular, no salen de la célula. Pero en otros casos puede ser una proteína que sale de la célula. Por ejemplo, el fibroblasto sintetiza el colágeno que lo secreta por fuera de la célula. Este colágeno va a pasar por el retículo endoplásmico rugoso, el complejo de Golgi, y después de allí se va a excretar del fibroblasto por procesos de exocitosis. Pero el procedimiento es el mismo que les estoy diciendo. O sea, primero tenemos la copia o transcripción, luego a través del ARN mensajero, luego en el citoplasma tenemos la traducción a través del ARN ribosomal del ribosoma y la transferencia del aminoácido a través del ARN de transferencia, que se van uniendo esos aminoácidos en el ribosoma. Cuando la proteína se sintetiza fuera de la célula, ese ribosoma está pegadito al sistema, al retículo endoplásmico rugoso. Y cuando forma parte de la célula, al ribosoma, que por ahí no está unido al retículo endoplásmico rugoso, porque esa proteína queda para formar parte del citoesqueleto de la célula. Ustedes saben que la mayor parte de las proteínas están adentro de las células, no afuera. Pero forman parte de la estructura de la célula. Y por supuesto, las fibras musculares tienen muchísimas proteínas, por eso cuando nosotros comemos generalmente el músculo de la vaca, que tiene un montón de proteínas, de hierro, de glucógeno, de sodio. Los receptores de las células también son proteínas que están introducidas en las membranas. Recuerden que los receptores le permiten a la célula recibir información de otro lugar, o bien responder, por ejemplo, a una célula extraña que no reconocen. Esas también son proteínas. O sea que la proteína es una biomolécula que forma parte de la estructura de nuestras células y de nuestro cuerpo. El calcio en el hueso se deposita en una proteína que lo fija, que forma la sustancia intercelular del hueso. O sea que la proteína es como el ladrillito que forma nuestro organismo. Mientras que los hidratos de carbono son los que nos dan la energía. Y los lípidos son aquellos que almacenan la energía o que, digamos, amortiguan o conservan la temperatura. Cada uno tiene su función. Y acá vamos a tejido adiposo. Leonora es obesa y concurre a enfermería a pesarse y medirse la presión arterial una vez por semana. ¿Qué tipo de tejido es el adiposo y cuáles son sus características? Bueno, este sí es un tejido conectivo que está formado por células globulosas que tienen un núcleo aplastado hacia la periferia porque están llenas de grasa, sobre todo de triglicéridos, y que tienen funciones de reserva de energía. Por eso los animales, dentro de ellos, la energía también nos sirve a nosotros para conservar la temperatura. Por ejemplo, los animales que viven en zonas muy frías tienen una gran capa de grasa que les ayuda a mantener una temperatura estable a pesar de que el exterior es muy frío. Entonces, esa capa de grasa los ayuda a la termorregulación. De todas maneras, el tejido adiposo es un tejido muy importante y que secreta muchas hormonas, por eso, sobre todo hormonas inflamatorias o mediadores inflamatorios, por eso la obesidad puede ser un factor de riesgo para las infecciones. La obesidad es cuando el tejido adiposo está en cantidades exageradas para la composición corporal, y eso se expresa en el índice de masa corporal, en el perímetro
abdominal, pero no quiere decir que no tengamos que tener grasa, porque sepamos que nuestras membranas celulares están formadas por grasas. Sabemos que es una bicapa fosfolipídica, o sea que está formada por lípidos. No es que el lípido es malo en sí, es malo que esté en exceso. Pero, por ejemplo, nuestras hormonas muchas son en base al colesterol, que es un lípido. Entonces, no quiere decir que la grasa sea mala, sino el problema es el exceso. Después la otra pregunta es, Marta, va a que le inyecten hierro a enfermería porque tiene una anemia por las hemorragias ginecológicas que ha sufrido, y me pregunta qué tipo de tejido es sanguíneo, también es conectivo, que tiene una parte líquida que es el plasma. El plasma tiene proteínas, tiene electrolitos, tiene agua, obviamente, porque es líquido, y si yo le separo las proteínas, puedo obtener el suero. Cuando se centrifuga el plasma, la sangre, el sobrenadante es el suero, que muchas veces se usa para hacer determinaciones sanguíneas. A su vez está formado por células y ahí tengo los distintos tipos de células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas que son porciones de células, y además tengo proteínas, sobre todo la albúmina, las globulinas, inmunoglobulinas, que son las que para las defensas. También tengo las lipoproteínas que transportan los lípidos, y también tengo electrolitos. Por ejemplo, el sodio, que es el constituyente más importante del líquido extracelular, porque el plasma forma parte del líquido extracelular, porque está fuera de la célula. Tengo potasio, tengo cloro, bicarbonato, y tengo glucosa también. O sea, también tengo gases disueltos, tengo oxígeno, tengo dióxido de carbono. O sea que la sangre tiene muchos componentes porque es la que circula y es la que me distribuye el oxígeno y los nutrientes, y a su vez la que transporta los desechos para que se eliminen, ya sea en el pulmón, el dióxido de carbono, y en el riñón la urea, la creatinina, el hidrógeno, el bicarbonato, etc. Eh, Después, ya dije los constituyentes. El otro caso es Josefa tuvo una ACV y quedó con una hemiplegia. Esto se produce porque las neuronas no tienen capacidad de reproducirse. Hemiplegia es la parálisis de una mitad del cuerpo. Dice, señale cuál es la constitución cromosómica de una célula somática y de una sexual y por qué mecanismos se reproducen. Bueno, las neuronas son las células del sistema nervioso central, tienen múltiples prolongaciones que son las dendritas y una sola que es el axón. El estímulo ingresa por las dendritas y sale por el axón, y tiene la característica que una vez que el niño nace, crece el perímetro cefálico más o menos hasta los 2 años, y después no tiene la capacidad de regenerarse, o sea, se lesionan las neuronas y por ahí la compensan con otras células, pero no las neuronas. En cambio, el resto de las células del organismo sí se dividen. Por ejemplo, la piel, decíamos, las células sanguíneas se reproducen continuamente, o sea, el tejido epitelial, las células sanguíneas, pero otras células se reproducen solo si se lesionan, por ejemplo, el hígado. Por eso una persona puede donar una parte de su hígado porque él se va a regenerar a partir del restante. ¿Cómo se reproducen las células somáticas? Somáticas quiere decir porque no son células sexuales, son células del resto del cuerpo y tienen 23 pares de cromosomas, o sea, 46 cromosomas. Se dividen por mitosis, o sea que la célula madre se va a dividir en 2 células hijas que tienen el mismo número de cromosomas. ¿Por qué? Porque esta célula, en la etapa en que no se estaba dividiendo, duplicó su ADN, entonces después, cuando se produce la desintegración de la membrana nuclear y en la metafase
se alinean los cromosomas en el plano ecuatorial de la célula, después se dividen estos cromosomas que estaban duplicados y migran hacia los polos de la célula. Recuerden que los cromosomas forman parte de la cromatina, que está formada por ADN y proteínas o histonas. Esta, cuando la célula no está en etapa de reproducción, está desenrollada como una madeja de lana. Cuando está en etapa de reproducción, se compacta y forma los que nosotros vemos típicos cromosomas, que tienen los brazos cortos, los brazos largos, el centrómero, que solamente se da en la etapa de reproducción, no se da en la etapa del interciclo, en la etapa cero, se da en la etapa de reproducción. Entonces, en el caso de la meiosis se da en las células sexuales, que es un tipo de división en donde la célula madre se va a dividir en 4 células hijas que tienen la mitad de cromosomas cada uno, o sea, tienen un número haploide de cromosomas. Son el óvulo y el espermatozoide. ¿Por qué tienen un número haploide? Porque cuando se produce la fecundación y se juntan, van a formar un huevo con 23 pares de cromosomas. Uno que viene de la mamá y otro que viene del papá. De la parte macroscópica del cuerpo. Ahí lo ven, ¿no es cierto? Pasa ahora, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver terminología, términos anatómicos. Cuando yo veo un cuerpo, lo veo en una determinada posición, que por ahí parece natural, pero por ahí no es tan natural. ¿Cómo se estudia un cuerpo? Generalmente la posición anatómica es con el sujeto parado frente al observador con la cabeza y ojos mirando hacia adelante, los pies hacia el frente, los brazos al costado del cuerpo con las palmas de manos hacia adelante. Si yo, por ejemplo, quiero decir dónde está el canal radial por donde pasa la arteria radial que ustedes toman el pulso, y yo digo que está que es externo, es porque estoy mirando el cuerpo con las palmas hacia adelante. Si yo lo mirara con las palmas hacia atrás, el canal radial quedaría hacia adentro. ¿Se entiende lo que les digo? Cuando el cuerpo está acostado, puede estar en decúbito ventral o prono si el cuerpo está boca abajo, y si el cuerpo está boca arriba, se dice que está en decúbito dorsal o supino. Esto me parece que lo van a ver en otras materias también. Las regiones corporales que yo tengo o que describo son cabeza, donde tengo el cráneo y la cara, cuello que me la une al tronco, en el tronco tengo el tórax, abdomen y pelvis, unidos al tronco están los miembros superiores, que a su vez están formados por brazo, antebrazo, muñeca y mano, y que se unen al tronco por la articulación del hombro. Y también unidos al tronco están los miembros inferiores, nalga, muslo, pierna, tobillo y pie, que se unen al tronco por la cadera. El cuerpo humano yo lo puedo estudiar en diferentes planos. Un plano es el sagital. Sagital quiere decir flecha. Me parte el cuerpo en dos, en forma vertical, y me lo divide en dos partes iguales, derecha e izquierda. Entonces, cuando yo digo en un corte sagital, ustedes sepan que el corte sagital me divide un cuerpo, un órgano, en dos partes, derecha e izquierda. Si habla de parasagital es porque las dos partes se dividen, pero son desiguales. El plano coronal me divide el cuerpo en dos partes, anterior o ventral y posterior o dorsal. Y el transversal u horizontal me divide el cuerpo u órgano en dos mitades, superior e inferior. Este es el desarrollo de las otras imágenes. Acá vemos regiones corporales, dijimos cabeza, está formada por el cráneo, los huesos del cráneo, y la cara. Si profundizamos un poquito más, los huesos del cráneo están formados por los dos parietales que están a los lados, el frontal, que es la frente, el occipital, que está en la nuca, y los temporales, que están en la zona de las orejas. Y después tengo los huesos de la cara, donde tengo los órganos, los dos globos oculares,
la nariz y la boca. La cabeza está unida al tronco, que es todo esto, por el cuello. Y el tronco está formado por el tórax y el abdomen, que a su vez están divididos por esta cúpula, que es el diafragma. El diafragma es un músculo respiratorio, es un músculo estriado, que es autónomo y algo voluntario también. ¿Por qué les digo así? Porque si yo quiero dejar de respirar, dejo de respirar, pero llega un momento que el diafragma se arranca solo para que no me muera asfixiado. O sea que es un músculo parcialmente voluntario. Pero cuando yo me duermo sigo respirando y estoy inconsciente, así que es un músculo medio raro el diafragma, pero sepan que es un músculo estriado que me separa el tórax del abdomen. Juntos el tórax y el abdomen forman el tronco, que se llama así porque parece un tronco. Tengo las extremidades superiores que se unen por el hombro al tronco, y en las cuales tengo el brazo, antebrazo, la muñeca, que es una articulación, y la mano. Acá tengo la articulación del codo entre el brazo y el antebrazo. Y fíjense que las palmas están hacia adelante, o sea que el pulgar está hacia afuera. Y ahí tengo el canal radial, donde está la arteria radial, que es la que por la que tomo el pulso. Después tengo los miembros inferiores que se unen a la región abdominopelviana a través de la articulación de la cadera. Y ahí tengo las nalgas atrás, o glúteos, que es donde pongo las intramusculares, el muslo, la pierna y el pie con la articulación del tobillo y de la rodilla. Y son los planos anatómicos que ya habíamos dicho. Tenía un plano frontal o coronal que me divide el cuerpo. Como ven, este es el plano, ¿ve? Como si me lo cortara acá al medio. Me lo divide en anterior y posterior. Un sagital que me lo corta a la mitad, pero el plano está así, colocado. Entonces me da dos mitades. Una es la derecha y otra es la izquierda. Y el transversal u horizontal que me divide el cuerpo, una mitad superior y una inferior. Si este sagital no me divide el cuerpo en dos partes iguales, se llama plano parasagital. Cuando ustedes lean ese término en la descripción de un órgano, sepan que son estos planos. Las cavidades corporales. Y acá vamos a rememorar las regiones. La craneana es el cráneo, ya lo hemos dicho, que está en la parte superior del cuerpo, donde están los órganos digamos, más importantes, lo que comandan el cuerpo, porque ahí está el cerebro, ¿no? Y el tronco cerebral donde están los centros vitales. El cráneo está formado por los huesos del cráneo, aloja el cerebro y lo protege. En el niño, los huesos del cráneo no están total, en el bebé menor de un año, tienen unas zonas donde no están completamente unidos, a través de las cuales crece el cerebro, que son las fontanelas o molleritas, como le dicen las mamás. Una es anterior, que está entre el hueso frontal y los parietales. Si ustedes lo tocan, ve que tiene como una depresión. Gracias a esas fontanelas, el cráneo del niño es elástico, todavía no está completamente soldado. Frecuentemente no hay mucho aumento de la presión intracraniana porque el cerebro se expande por ahí. Y contiene el cerebro. A su vez, las vísceras siempre están cubiertas por membranas que se llaman serosas, que en el caso del cerebro y la médula espinal son las meninges. Eso lo deben recordar por las meningitis, que es la inflamación de las meninges. Las meninges tienen tres capas, pía madre, aracnoides y dura madre se llaman. Esas tres capitas me cubren el cerebro y a su vez tienen una pequeña cantidad de líquido, entre ellos el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, que es un líquido que circula y que nutre el cerebro y a su vez elimina desechos. En la columna vertebral yo voy a tener
está formada por las vértebras, que son huesos también, y adentro tiene el canal medular por donde va la médula espinal. No confundan médula espinal con médula ósea, que es donde se forman los elementos sanguíneos. La médula espinal, que va por la columna, forma parte del sistema nervioso central, es de la que salen los nervios espinales y también está cubierta por las 3 capas de las meninges. Después tengo la cavidad torácica, que está delimitada hacia adelante por el esternón, las costillas a los costados y por detrás por la columna dorsal. A su vez está formada por varias cavidades que contienen órganos muy importantes. Una es la cavidad pericárdica, que contiene el corazón, que está rodeado por una serosa, que es el pericardio. Después les voy a decir cómo están formadas las serosas, pero las vimos en la clase anterior. Pericardio es la serosa del corazón. Después tengo las 2 cavidades pleurales, que contienen los pulmones y que están rodeadas por la serosa, que es la pleura. Entre ambas tengo el mediastino, que está en la porción central de la cavidad torácica, entre los pulmones, y que se extiende entre el esternón por delante, la columna por detrás, el cuello por arriba y el diafragma por debajo. Recuerden el diafragma, que es un músculo estriado, respiratorio, y que tiene la forma de cúpula, que lo vimos recién, que me separa la cavidad torácica del abdomen pelviano. ¿Qué contiene el tórax? Contiene el mediastino, contiene el corazón, el timo, el esófago, la tráquea y vasos sanguíneos de gran calibre, o sea, grandes, gruesos, como son las venas cavas, la aorta, la arteria pulmonar, dentro de los más importantes, el conducto torácico. Pero el mediastino es una cavidad muy importante y recuerden que es la que está en el centro del tórax entre las 2 cavidades pleurales. Importantísima es la abdominopelviana, se llama así porque está formada por el abdomen y la pelvis, que está separada del tórax por el diafragma, que se extiende hasta la ingle y que está rodeada por los músculos de la pared abdominal, los huesos de la columna lumbosacra, los músculos de la pelvis y los huesos de la pelvis también, que son los huesos y el isquion, el ilion y el pubis, y se subdivide en cavidad abdominal, cuya serosa es el peritoneo, que contiene órganos del aparato digestivo como el estómago, el hígado, la vesícula biliar, intestino delgado, la mayor parte del intestino grueso, y el vaso, que es un órgano hematopoyético. La cavidad pelviana contiene la vejiga, parte del intestino grueso y los órganos reproductores. Serosas que hemos nombrado acá, nombramos la pleura, el pericardio, el peritoneo, son las que recubren las vísceras, que son los órganos de la cavidad torácica y abdominopelviana, y delimitan las paredes del tórax y del abdomen. Estas serosas tienen un epitelio que apoya sobre una membrana basal y una delgada capa de tejido conectivo. Son como hojitas, como pielcitas, y están formadas por una hoja parietal, que se llama parietal por pared, que se adhiere a la pared de la cavidad torácica o del abdomen, en el caso de la pleura, la cavidad torácica o del pericardio, en el caso del peritoneo, en la pared del abdomen, y una visceral que se adhiere a la víscera que recubre. Entre ambas hojas hay un líquido seroso, una pequeña cantidad de líquido que lubrica las membranas y que evita que se rocen mucho, permitiendo que las vísceras que están cubiertas por estas membranas puedan deslizarse cuando se mueven, porque nuestras vísceras se mueven continuamente, nuestro estómago, nuestro intestino está continuamente moviéndose, nuestro corazón, nuestro pulmón, y si estas membranas
estuvieran pegoteadas, le limitarían el movimiento. Por eso cuando se infectan o cuando se acumula líquido entre estas dos membranas o aire, se limita el movimiento de los órganos y por supuesto la persona se enferma porque el órgano no funciona bien. Eso lo vamos a ver ahora cuando leamos el práctico. Una de ellas entonces es la pleura, que está en la cavidad pleural, su hoja visceral se adhiere al pulmón y la parietal se adhiere a la pared del tórax y a la parte superior del diafragma, que recuerden que es el músculo que separa el tórax del abdomen. El pericardio también tiene una hoja visceral que se adhiere al corazón y la parietal a la pared interna del tórax. Y el peritoneo, que está en la cavidad abdominal, tiene también una hoja que es visceral, que se adhiere a las vísceras que están en el abdomen, y una parietal que se adhiere a la parte inferior del diafragma y a la pared interna del abdomen. Los órganos abdominales que se ubican entre el peritoneo y la pared abdominal posterior, o sea, los que están por detrás del peritoneo, son el riñón, las glándulas suprarrenales, que están por encima del riñón, el páncreas, el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, el colon ascendente, descendente, y algunas porciones de la aorta abdominal y de la vena cava inferior. Estas vísceras se denominan retroperitoneales. ¿Por qué? Porque están atrás del peritoneo. Bueno, y acá terminamos la parte macroscópica, que más o menos describe la estructura. Después vamos a ir viendo cada víscera, cada órgano, cada sistema. Recordemos, el nervioso está en la cavidad craneana, con los órganos de los sentidos muy cerca, que también está en la columna vertebral, la médula espinal, que en el tórax yo voy a tener órganos muy importantes como el corazón y los pulmones, con los grandes vasos sanguíneos que entran o salen del corazón, o sea, las venas cavas que llegan a la aurícula derecha, la arteria aorta que sale del ventrículo izquierdo, la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho, el corazón, por supuesto, y en el abdomen tengo las vísceras del sistema digestivo, ya las nombramos, estómago, intestino delgado, grueso, el hígado, la vesícula biliar, y también tengo un órgano muy importante que forma parte del sistema hematopoyético, como el vaso que se ubica del otro lado del hígado. También tengo retroperitonealmente el riñón, el páncreas forma parte del tubo digestivo, y en la pelvis tengo el aparato reproductor, femenino y masculino, y también la vejiga. Así que vamos a ir viendo cada víscera en su sistema, pero es importante que recuerden a dónde está ubicada, teniendo en cuenta estas regiones corporales. Igual cada vez que lo veamos vamos a hacer referencia para que ustedes sepan conectarlo. Por otra parte, en el mediastino pasa parte del sistema digestivo y respiratorio, por ejemplo el esófago, por ejemplo la tráquea y los bronquios, pasan por el mediastino, que estaba entre las dos cavidades pleurales. También recuerden lo que son las serosas, la pleura, el pericardio, el peritoneo, porque son importantes cuando funcionan mal, porque van a afectar, por supuesto, a la víscera subyacente, o a veces se infectan, por ejemplo, las peritonitis, se infectan cuando yo tengo alguna infección en alguna víscera, y sabemos que el tubo digestivo está lleno de gérmenes y esas son infecciones bastante complicadas. Bueno, ahora pasamos a la parte de, esto era externo, ahora pasamos a la parte interna, que también es, bueno, las soluciones corporales es una solución, si ustedes han tenido química, saben que es una mezcla de agua con soluto, solvente y soluto, agua.
Por eso siempre recomendamos tomar agua, porque nosotros somos agua. El 60% de nuestro peso corporal es agua. Imagínense qué importante entonces es el agua en nuestra composición. Y a su vez no solamente tiene solventes, sino que tiene solutos. Dentro de los solutos vamos a tener diferentes tipos de solutos. Ya hablábamos recién de los electrolitos, especialmente el extracelular, el sodio y el que siempre está con el cloro y que atraen agua. Otro soluto importante en el extracelular es la glucosa, por ejemplo, que también atrae agua. ¿De dónde atrae el agua? Y bueno, la atrae del otro compartimiento que es el intracelular. Cuando hay mucho sodio o mucha glucosa, va a sacar el agua del interior de la célula. Y eso vamos a ver de ahora en el movimiento de los líquidos corporales por qué pasa eso. Pero en sí estas soluciones corporales entonces están formadas por compuestos inorgánicos, dentro de los cuales tengo el agua en un 50 o 60%, tengo oxígeno, o sea, gases, sales, dentro de las cuales ya habíamos dicho el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, tengo ácidos, el ácido en sí y bases, siempre lo relaciono con el hidrógeno, los hidrogeniones, y las bases con el grupo hidroxilo. Entonces tengo dióxido de carbono, tengo bicarbonato, esa es la composición química del bicarbonato, o sea, hidrógeno, oxígeno y 3 átomos de carbono cargados negativamente, y ácido carbono. Fíjense que el ácido carbónico se diferencia del bicarbonato pues tiene un hidrógeno más. O sea, el hidrógeno que le falta al bicarbonato lo tiene el ácido. O sea que siempre una sustancia es ácida cuando tiene un hidrógeno más, o cuando cede hidrogeniones en una solución. O sea, el ácido carbónico en una solución cede un hidrógeno y se transforma en bicarbonato, que es una base. ¿Mm? Los compuestos orgánicos forman el 38 o el 43% de esta solución y contienen carbono, hidrógeno y enlaces covalentes. Son moléculas grandes formadas por largas cadenas de carbono, y ahí yo tengo los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos, las lipoproteínas, las glucoproteínas. Acá veo el agua corporal, ¿ven? El agua entonces forma parte de las soluciones corporales por su capacidad que tiene de disolver sustancias. Es ideal para que se produzcan las reacciones metabólicas y para diluir los productos de desecho y eliminarlos por orina. Interviene en la digestión, o sea, las enzimas se secretan en el tubo digestivo diluidas en agua, y se forman los procesos de síntesis de proteínas. O sea, siempre en las actividades metabólicas se produce agua, incluso en el consumo de energía siempre se produce una molécula de agua. El agua tiene la ventaja que puede absorber o liberar calor, amortiguando los cambios de temperatura. Ayuda a mantener entonces la homeostasis de la temperatura corporal. Entonces yo tengo el agua corporal total, si la miramos acá, representa el 60% del peso corporal de una persona. Entonces, si yo tengo un individuo de 70 kilos, va a tener 42 litros de agua porque el agua es el 60% del peso corporal. En un adulto, en un niño tiene más. Tiene representa entre el 65 y el 70% del peso corporal, o sea, tiene más agua el cuerpo de un niño que el de un adulto, y el viejo incluso tiene un poquito menos,
puede tener el 55, o sea, el adulto mayor, un 55% del peso corporal en agua. O sea que es una persona lábil porque tiene menos cantidad de agua. El niño es lábil porque tiene más cantidad de agua. ¿Por qué tiene más Y agua el niño? es algo, porque no te olvides que el niño está en una etapa de mucho metabolismo, de formación de sus proteínas, y en todas esas reacciones metabólicas producen mucha agua. En la medida que va formando todas sus proteínas y adquiere la composición de adulto, tiene más grasa también, disminuye el porcentaje de agua. ¿Mm? Pero eso lo hace más lábil también, por eso las edades extremas de la vida son las edades en donde los cuadros de deshidratación, o sea, de un déficit de agua, son más frecuentes. El niño tiene menos proteínas, al tener menos proteínas retiene menos agua en el cuerpo y la pierde más fácilmente, por ejemplo. El viejo ya de por sí tiene menos cantidad de agua y también tiene menos proteínas porque ya está entrando en una etapa de catabolismo, decimos, o sea, se va de a poco achicando, las células se van fagocitando a sí mismas y eso forma parte del envejecimiento. El agua corporal total, estos 42 litros, que sería esto, no se olviden que no es solo agua, hay solutos también, ¿no? Y estos van a ser responsables de la cantidad de agua que haya en el cuerpo. Se divide en el líquido intracelular, el 40% del peso está como líquido intracelular, o sea, de estos 42, 28 litros están adentro de la célula. ¿Por qué? Porque adentro de la célula hay muchísimas proteínas y la proteína atrae el agua, porque es osmóticamente activa, entonces atrae agua. Y en el extracelular tengo el 20% del peso corporal, o sea, 14 litros. Siempre relaciónenlo con los 70 kilos, ¿no? A su vez, el líquido, ¿qué me separa el líquido intracelular del extracelular? La membrana celular, como dice acá, que con todas sus características que ya las vamos a ver. Eso me rige el intercambio entre el líquido intra y el extracelular. O sea, estos compartimientos no son estáticos, sino que siempre hay un desplazamiento de líquidos y de solutos de un lado al otro. Porque si no, ¿cómo se produciría la respiración celular? ¿Cómo entrarían las sustancias adentro de la célula para que la célula produzca energía, sintetice proteínas? O sea, la glucosa y el oxígeno entran a la célula. ¿Para qué? Para el oxígeno para que se produzca energía, y la glucosa también, y también entran los aminoácidos para que se sinteticen proteínas. Entonces, hay siempre un intercambio. Por eso decimos que la membrana celular es semipermeable, o sea, que permite el paso de algunas sustancias y de otras no. Y después tengo la división del líquido extracelular en dos partes. El líquido intersticial, que es el 15% del peso corporal, o sea, 10,5 litros, y el líquido que forma parte del plasma dentro de los vasos, que son 3,5 litros, que forman parte del volumen sanguíneo. ¿Qué me separa estas dos? Los vasos, el endotelio vascular, o sea, capilar. ¿A dónde se hacen todos los intercambios? A nivel, eso lo vamos a ver cuando veamos circulatorio, a nivel de los capilares sanguíneos, que son los vasos del organismo más chiquititos, que se llaman capilares porque tienen el diámetro de un cabello. ¿Está claro esto? Quiere que lo repitamos. El cuerpo está formado por soluciones. Las soluciones son mezclas entre un solvente y un soluto. El solvente más importante del cuerpo es el agua, H2O, o sea, formada por 2 hidrógenos y un oxígeno. Y los solutos son diferentes compuestos, dijimos, inorgánicos y orgánicos. Dentro de ellos, los más importantes son el cloruro de sodio en el extracelular, el cloruro de potasio en el intracelular, la glucosa, las proteínas, son los componentes orgánicos más importantes. Pero tengo otros, por ejemplo, tengo el calcio, el magnesio, el fósforo,
Todo eso está disuelto en los líquidos corporales. ¿Cómo se distribuye? ¿Cuánto representa el agua en relación al peso corporal en un individuo adulto? Representa el 60% del peso corporal. O sea que si yo tengo un individuo de 70 kilos, su cuerpo en un 42 litros de agua posee, si está normohidratado, obviamente. Esa agua se va a distribuir en dos compartimientos generales, que están separados por la membrana plasmática, y son el líquido intracelular y el líquido extracelular. La mayor parte del agua está en el intracelular. ¿Cuánto? El 40% del peso corporal. O sea, si el sujeto pesa 70 kilos, son 28 litros. Y la otra parte, el 20% del peso corporal, es líquido extracelular. Ahora, este líquido extracelular, una parte está dentro de los vasos, es el intravascular, es el plasma de la sangre. Y otra parte está entre las células de los tejidos, que es el líquido intersticial, que constituye el 15% del peso corporal. ¿Qué me separa este compartimiento? El endotelio, o sea, el epitelio del interior de los capilares sanguíneos, que es donde se hace el intercambio de sustancias. O sea, la sangre trae el oxígeno y los nutrientes por las arterias, las cuales se dividen en arteriolas capilares, y a nivel de la parte arteriolar del capilar sale líquido con nutrientes, con oxígeno, que luego entra a las células, y en el otro extremo se mete el líquido con los desechos, por ejemplo, el dióxido de carbono, CO2, que luego son transportados hacia los pulmones para su eliminación. Esos productos de desechos los produce el metabolismo celular. Bueno, eso es en cuanto a los líquidos corporales. La membrana plasmática, entonces, es una membrana, una bicapa fosfolipídica que tiene proteínas formando canales, que tiene hidratos de carbono en el lado externo y que me separa el líquido intracelular del extracelular. A su vez, el líquido extracelular está formado por el intersticial y el intravascular separados por la pared capilar. Volvemos a decir lo mismo, el sodio es el principal catión del extracelular. Esta es la concentración en mini equivalentes, porque los valores son tan chiquititos que se ha puesto esta unidad de medición, 136 a 148 mini equivalentes por litro. Es el principal catión del líquido extracelular. Los principales aniones, porque tienen carga negativa, son el cloro y el bicarbonato. El bicarbonato, recuérdense, es una base o un buffer que me capta hidrogeniones para que no haya acidosis. El líquido intracelular tiene como principal catión el potasio y los aniones más importantes son las proteínas. Entonces, ¿cómo se produce el intercambio a través de la membrana? Yo tengo una membrana con una bicapa fosfolipídica a través de las cuales se produce el intercambio de sustancias que van a ir, por un lado, por un transporte pasivo a favor del gradiente, o sea, del lugar donde hay más a donde hay menos concentración. Por ejemplo, si yo tengo el sodio, que es más abundante en el líquido, miremos en el líquido extracelular, va a pasar al líquido intracelular, o sea, del lugar donde hay más a donde hay menos. Ese transporte sería un transporte pasivo, sin gasto de energía, que se produce por los canales comunes de la membrana y se produce a favor del gradiente, es decir, a favor de la diferencia de concentración en un lado y el otro, que es lo que se llama la difusión simple.
Por ejemplo, a nivel de los capilares pulmonares, el oxígeno pasa del interior del alveolo pulmonar al interior de la sangre, porque en el alveolo pulmonar hay mayor concentración que en la sangre que llega a los pulmones, entonces se lo hace por difusión pasiva, sin gasto de energía, del lugar donde hay más al lugar donde hay menos. Esta difusión también se puede producir en forma facilitada a través de una proteína que lo transporta, que es lo que se llama la difusión facilitada. A su vez, tengo otra manera de transporte, que es el transporte activo, o sea, el sodio no solo pasa a favor del gradiente, sino por acción de la bomba de sodio y potasio, se transporta de manera activa en contra del gradiente, o sea, del intracelular donde hay menos al extracelular donde hay más. Esta bomba saca el sodio energía, ¿no es cierto? e introduce el potasio en contra del gradiente. El transporte activo quiere decir que como es forzoso, gasta energía. ¿De qué forma? ATP, en forma de ATP, y esta bomba es la que gasta la mayor parte de la energía que produce una célula. ¿Para qué sirve este transporte activo? Para mantener mucho sodio afuera y poco adentro de la célula. Por un lado, sale más sodio de lo que entra de potasio, entonces esto me mantiene una carga negativa en el interior de la célula, y por el otro lado, al haber menos sodio en el interior de la célula, no atrae tanto de agua y no se produce edema celular. Cuando yo no tengo oxígeno y falla esta bomba, no puede producir ATP, la célula muere porque explota, porque se llena de sodio, se llena de agua y se muere de esa manera. Es un mecanismo de muerte celular y una causa de muerte celular cuando no tengo oxígeno. Para eso sirve el oxígeno. Cuando ustedes, yo les pregunto, el oxígeno, ¿qué importancia tiene para la vida? Ustedes me van a decir, y sin oxígeno una persona se muere, ¿pero por qué? Porque el oxígeno es fundamental para que la mitocondria produzca energía, produzca ATP a partir de los nutrientes, como la glucosa, por ejemplo, o las cetonas, pero si no tiene oxígeno, la mitocondria no puede producir energía, entonces esta bomba no puede funcionar, se queda todo el sodio adentro, atrae agua y la célula se muere por eso, porque estalla, debido a la gran cantidad de volumen que tiene en su interior. O sea, es muy importante el funcionamiento de esta bomba. Por su parte, y este es un mecanismo también de la producción de edema, pero a nivel intracelular. ¿Cómo se produce el intercambio a nivel de los capilares sanguíneos? Este sería un capilar, es un dibujo muy simplificado. Ustedes supongan que este es el extremo arteriolar y este es el extremo venoso. En el extremo arteriolar, la presión en las arterias es más alta que en las venas. Entonces acá hay una elevada presión que supera a esta fuerza que generan las proteínas plasmáticas, sobre todo la albúmina, que tiende a atraer, a mantener el líquido adentro de los vasos. En los capilares, en el extremo arteriolar, como predomina la presión de la sangre, la presión hidrostática, es mayor que la de las proteínas, el líquido sale, filtra se llama, sale por la diferencia de fuerzas al extracelular. Con el líquido, con el agua, sale el oxígeno, salen los nutrientes y van al interior de la célula para sus actividades metabólicas. La medida que la sangre circula en este otro extremo, la presión baja y se pone más baja que la de las proteínas, entonces el líquido que excede acá entra y entra con los desechos de la célula, con el dióxido de carbono, con la urea, con la creatinina, y vuelve a la sangre y desde allí va a los órganos excretores.
La parte que me quedó sin absorber me la absorbe el flujo linfático, que a su vez, a través del conducto torácico, me vuelve la sangre a la circulación venosa. Todo esto me mantiene un equilibrio hidroelectrolítico y de cantidad de líquido corporal que lleva a que nosotros no tengamos edemas. Cuando esto falla, se producen los edemas. ¿Cuándo puede ser? Y porque yo tenga una presión muy alta, soy hipertenso y tengo una presión muy alta en el extremo arteriolar y en el extremo venoso, el líquido va a salir y no se va a reabsorber y voy a tener edema. También puede pasar que las proteínas están bajas porque o no como, las pierdo por orina o las pierdo por tubo digestivo, entonces la presión hidrostática va a ser siempre superior a la de las proteínas y por ende nunca se va a reabsorber el líquido y me va a quedar afuera de los vasos. Por eso les digo que el edema es un síntoma que puede ser por nutricional, o puede ser por un problema cardiovascular con aumento de presión, o puede ser por una falla renal con pérdida de proteínas o de la eliminación de líquido. Entonces hay diferentes tipos de edema. Cuando la persona está edematizada, uno piensa o tiene un problema cardíaco, una insuficiencia cardíaca o una falla renal, y falla en síntesis este mecanismo. Es un balance que por ahí ustedes lo van a Sí, yo hacer, por el... lo que la persona ingresa y egresa de agua se hace generalmente en los enfermos que tienen edemas y tienen una falla cardíaca o renal o disminución de proteínas, entonces se hacen los balances. Yo tengo que registrar con los ingresos y los egresos de agua. ¿De qué manera ingresa el líquido corporal? Ingresa a través de lo que la persona ingiere de líquido diario, o bien, si está internado, por ahí tiene un suero, la cantidad que le pasa de suero. Aproximadamente las necesidades, los ingresos diarios son de 2,5 litros de agua. En parte los líquidos pueden ser ingeridos, pero también tengo líquidos con los alimentos y también se produce líquido en la célula por las actividades metabólicas, como decíamos, siempre hay producción de agua. Los egresos en el organismo sabemos que se hacen por diuresis, aproximadamente es 1,5 litros de orina por día, todo depende por ahí de los ingresos también, o sea, el egreso, sobre todo a nivel renal, se adapta a la cantidad de ingresos. Si yo hace un día de mucho calor y tomé poco líquido, voy a orinar poco, seguro, el riñón retiene agua, la ahorra, tiene mecanismos para eso, y si yo tomé mucho líquido, mi diuresis va a aumentar. Otro egreso que tengo es a través de piel, la piel evapora aproximadamente medio litro de agua por día, en parte por sudor, que es una pérdida que yo veo, una pérdida sensible, pero también tengo 400 mililitros por pía, que es pérdida insensible de agua, que se hace por la piel y por las mucosas respiratorias. Se llama insensible porque yo no la siento y estoy perdiendo líquido igual. La piel es una zona donde se pierde mucho líquido y especialmente cuando no tengo piel. Por ejemplo, un quemado o una persona que tiene traumatismo con una pérdida de gran cantidad de piel. Tenemos que saber que cuando no hay piel, la persona pierde mucho más líquido, porque la piel, como tiene lípidos, impide que perdamos líquido. Entonces, tengamos en cuenta eso, que una persona que tiene una gran escoriación, pérdida de piel por un trauma o que se ha quemado, va a perder mucho líquido y va a necesitar más líquido, si no va a tener un desequilibrio de líquido. Los pulmones también expulsan agua en forma de vapor de agua, aproximadamente 300 mililitros. El tubo digestivo, si no está con diarrea la persona o con vómitos, 100 mililitros, y siempre se tiende a que la misma cantidad que ingresa, egrese para evitar el desequilibrio de líquidos.
Bueno, acá volvemos a lo de que hablábamos recién, el transporte a través de la membrana. Esto es para reforzar lo que dijimos recién. La membrana celular, que se acuerdan me dividía el líquido extracelular del intracelular, que es la que regula el intercambio entre el medio que rodea la célula y el citosol, o sea, el citoplasma. Se puede hacer a través de transporte pasivo, sin gasto de energía, a favor de gradiente electroquímico, o sea, de concentración o de voltaje. Esto quiere decir del lugar donde hay más a donde hay menos. Es la difusión simple. También puede ser una difusión facilitada cuando hay un canal por donde pasa la sustancia y hay un transportador, pero siempre es a favor de gradiente, o sea, el lugar donde hay más a donde hay menos. Por ende, no utiliza ATP. Otra forma de transporte es la ósmosis, que es el transporte de agua. El agua también se transporta a través de las zonas donde hay más agua, donde hay menos agua, y lo hace por canales especiales que son las acuaporinas, porque si la membrana está formada por lípidos, los lípidos, el agua no puede atravesarla porque no, el agua no es soluble en los lípidos. Entonces hay canales especiales por los que pasa el agua sin gasto de energía. Y el transporte activo es el de la bomba de sodio y potasio, que es una proteína que atraviesa la membrana y es la que va a utilizar ATP. Ven que es una enzima que desdobla el ATP o adenosin trifosfato en adenosin monofosfato y fosfato, que es un enlace de alta energía, liberando energía, y puede de esta manera sacar el sodio en contra de gradiente. Recordemos que el sodio está más alto en el extracelular, y meter el potasio también en contra del gradiente. Recordemos que el potasio es más alto en el intracelular. Pero fíjense que saca 3 sodios y entra 2 potasios, que son de carga positiva. Por ende, siempre el interior de la membrana celular está cargado negativamente, y esto que lleva a que nuestras células estén cargadas y realicen conducción eléctrica. Esa es la base también del impulso nervioso. Fíjense acá en este gráfico que muestra que el sodio no solo se transporta de manera activa, sino también lo hace de manera pasiva, y el potasio también. De manera pasiva el sodio va a entrar y el potasio va a salir de la célula. Pero esta bomba me va a mantener siempre más sodio afuera de la célula y más potasio adentro. O sea que si yo hago un ionograma voy a tener un sodio alto y un potasio bajo. El potasio alto siempre genera arritmias cardíacas. No nos olvidemos que esta es la base de que la célula esté cargada negativamente en el exterior. Si yo tengo un potasio alto en el exterior, las células cardíacas van a descargar de manera anómala y voy a tener arritmias cardíacas. Introduce a una parte también complicada, y es la osmolaridad de los líquidos corporales. La osmolaridad la deben haber visto en química y se refiere a las fuerzas que se generan en el interior de una solución, sobre todo en este caso que tenemos lugares compartimentalizados, en donde el agua se puede ir de un lado al otro de acuerdo a la osmolaridad de la solución. ¿Pero qué es esto? El osmol es una molécula de soluto, puede ser, por ejemplo, el cloruro de sodio, disuelta en una solución. La osmolaridad de una solución depende de la cantidad de partículas osmóticamente activas que tenga disueltas. Esa osmóticamente activa quiere decir que son partículas que atraen agua, que tienen fuerza para atraer el agua. Por ejemplo, el cloruro de sodio en el extracelular o la glucosa. El plasma, como tiene estas sustancias, tiene una osmolaridad de 280 milimol por litro y depende de estas dos soluciones. Si yo pongo un suero,
tengo que poner un suero que tenga una osmolaridad similar a la del plasma, porque si no voy a desequilibrar el plasma. Si yo le pongo agua sola a una persona, voy a diluir esto, voy a bajar esta osmolaridad porque disminuyo las partículas, aumento el agua, y esto me va a generar un problema serio en la persona. Nunca los sueros se hacen con agua destilada sola. Los sueros se hacen siempre mezclando el agua con sodio, con potasio. Ustedes van a ver cuando les indiquen suero, o bien mezclan los glucosados que no son agua, sino que es agua con glucosa, con solución fisiológica. Pero nunca se coloca un suero por vía endovenosa como agua sola, porque me va a alterar la osmolaridad. Y esta osmolaridad es la que rige la concentración de sustancias de un lado al otro de la membrana y el desplazamiento del agua de un lado al otro. Ya lo vamos a explicar por ahí con un gráfico. Las soluciones isotónicas, que son los sueros que ustedes van a colocarle a una persona, son las que tienen la misma osmolaridad que el plasma, o sea que son las que se usan en los sueros. Por ejemplo, la solución fisiológica, que es una solución de cloruro de sodio en esta concentración. 150 mini equivalentes, 157 mini equivalentes por litro. O bien la destroza al 5%, que es glucosa al 5% en agua. Estas dos sustancias son las que más se usan para hidratar a una persona en forma mezclada, mitad y mitad o 2/3 y 1/3, o bien se coloca agua con los electrolitos, por ejemplo, cloruro de sodio al 20%, que es una solución hipertónica, porque está a una concentración muy elevada. Un mini equivalente tiene 3.4 mini equivalentes por litro. Esta es una solución hipertónica. ¿Por qué? Porque hiper es más, tiene mayor tonicidad que el plasma, o mayor osmolaridad que el plasma. El manitol, que es una solución con glucosa, también es hipertónica, tiene mayor osmolaridad que el plasma, entonces se usa en determinadas condiciones. Por ejemplo, en los edemas cerebrales. ¿Para qué? Para sacar el agua del interior de las células. El glucosado al 25 y al 50% es mucho más osmolar que la destroza al 5%. Entonces, no se puede utilizar solo porque si no voy a aumentar mucho la osmolaridad plasmática. Recuerden que la osmolaridad es una medida de la cantidad de solutos que yo tengo en una solución. Entonces, cuando yo inyecto un suero, tengo que saber bien qué le estoy haciendo. Pues si yo le pongo manitol al paciente, le voy a deshidratar la célula, porque le voy a aumentar mucho la osmolaridad en el líquido extracelular y me va a traer agua para diluirlo. Eso es algo que se realiza para mantener el equilibrio osmolar. Y acá lo vamos a explicar. El equilibrio osmótico se refiere a la distribución del agua en los diferentes compartimientos. Siempre se mantiene en equilibrio entre el líquido intra y extracelular. ¿Qué quiere decir? Que si que siempre el plasma va a tratar de mantener esa osmolaridad que vimos de 280 miliosmoles por litro. Si yo a una persona le inyecto una solución isotónica, le estoy metiendo agua en el intravascular a la persona. Y eso va a ir también al intersticial, porque a nivel de los capilares hay intercambio. Esos líquidos, esa solución isotónica, esta es la célula, este es el extracelular, se va a mantener el mismo tamaño de la célula porque no varía. Entonces, el intercambio de agua es el mismo. No hay más agua dentro y afuera de la célula, sino que es la misma cantidad de partículas y de agua en ambos lados. Pero, ¿qué pasa si yo le inyecto una solución hipotónica a la célula? Sea una solución que
no tiene muchas partículas disueltas. Por ejemplo, si le inyecto agua. Si le inyecto agua, va a disminuir la cantidad de moléculas en el extracelular porque la estoy diluyendo. Entonces, el agua esa, como en el intracelular tengo mayor osmolaridad, se va a meter adentro de la célula para tratar de equilibrar la osmolaridad y me va a producir edema celular. La célula se hincha y ya sabemos que si entra mucha agua en la célula se puede romper la membrana y muere la célula. Por ende, nunca se inyecta agua sola a un paciente. Los sueros siempre tienen agua y solutos. Pero tampoco puedo yo meterle una solución hipertónica. ¿Por qué? Porque si yo aumento la cantidad de partículas en el extracelular, inmediatamente para diluirse, el agua va a pasar del lugar donde hay más agua a donde hay menos. Como el lugar donde hay más agua es la célula, va a salir de la célula y la célula se va a deshidratar, porque va a tratar de equilibrar la osmolaridad en el extracelular. Esta osmolaridad se mantiene estable siempre, salvo en situaciones patológicas, por ejemplo en la deshidratación. En la deshidratación yo tengo un déficit de agua, por eso se llama deshidratación. Puede haber sido que perdí agua y electrolitos por tubo digestivo, entonces tengo vómitos y diarrea, y cuando yo tengo vómitos y diarrea, voy a tener pérdida de agua y de electrolitos, de sodio, de cloro, potasio. Entonces, lo que va a suceder es que se pierda agua y si se pierde agua va a aumentar la osmolaridad del plasma y esto me estimula unos receptores que hay a nivel del hipotálamo o osmorreceptores que me producen el reflejo de la sed. Entonces las personas que están deshidratadas tienen sed. ¿Quiénes no suelen tener sed? Las personas de los adultos mayores suelen perder esa sensación de sed por deterioro, envejecimiento de los centros hipotalámicos, por eso es importante que les recordemos que tienen que tomar agua, aunque no tengan sed. También el cuerpo disminuye la cantidad de saliva. Si nosotros le tocamos la lengua, la boca a las personas deshidratadas, vamos a ver que están pastosas, están secas. Y también se pierde, por supuesto, el agua del líquido intravascular, disminuye la volemia y esto va a llevar a una disminución de la presión arterial, lo que me hace liberar sustancias del riñón para tratar de retener el agua. Lo que se trata de hacer es evitar la pérdida de agua. Esta sustancia es la que me va a producir una disminución de la diuresis, por eso el deshidratado suele tener disminución de la diuresis, o sea, por un lado se estimula la ingesta de agua, pero a veces las personas vomitan, entonces este mecanismo es insuficiente, y por supuesto la disminución de la diuresis para evitar las pérdidas. Una ingesta aumentada de cloruro de sodio, aumento las concentraciones plasmáticas de sodio y de cloro, y por ende voy a aumentar el desplazamiento del agua desde el líquido intracelular al extracelular, por el aumento de la osmolaridad. Esto me va a llevar a un aumento de la volemia, a una disminución de la secreción de renina-angiotensina por las células renales, y esto me lleva a una disminución de la liberación de aldosterona. Esta hormona lo que produce es una disminución de la reabsorción de cloruro y de sodio a nivel renal con un aumento de la pérdida de sodio y de agua por orina, para tratar de evitar el aumento de la volemia. Por eso cuando yo como con mucha sal y tomo agua, también hago mucho pis, para tratar de eliminar con el agua el sodio.
El problema es cuando no me acompaño de tomar agua y no puedo eliminar ese exceso de sodio. Ahora pasamos al equilibrio ácido-base, que es también bastante complejo, que tiene que ver con que los líquidos corporales tienen que tener una concentración de hidrogeniones el hidrógeno, equilibrada para poder seguir cumpliendo las funciones metabólicas. El metabolismo de por sí elimina muchos hidrogeniones, las reacciones metabólicas, la síntesis de proteínas, el quemar energía, el uso de energía, y estos hidrogeniones son desechos que se eliminan por vía respiratoria o por vía renal, y el organismo trata de mantener constante esta concentración de hidrogeniones porque si no las reacciones metabólicas se paralizan. ¿Cómo lo mantiene constante? A nivel sanguíneo a través de lo que se llaman sistemas amortiguadores o buffer. ¿Cómo se mide esta concentración de hidrogeniones? Habitualmente con los gases en sangre. Se miden en base al pH. El pH es una sigla que me está diciendo indirectamente el valor o sea, la cantidad de hidrogeniones diluidos es igual al logaritmo de la inversa de la concentración de hidrogeniones. Entonces, el valor del pH es 7,35 a 7,45. ¿Qué me está diciendo la cantidad? Miren qué poquito de hidrogeniones hay disueltos en sangre. A más bajo pH, mayor cantidad de hidrogeniones, porque no se olviden que es la inversa de la concentración, o sea, cuanto más hidrogeniones, menor va a ser el pH y más acidosis va a tener una persona. ¿Qué personas hacen acidosis? Y bueno, puede ser por problemas metabólicos, por ejemplo, en el coma diabético hay acidosis metabólica, porque se desequilibra toda la cuestión del metabolismo, porque la glucosa no puede entrar a la célula por problemas con la insulina, o bien en las fallas renales, porque el riñón es un potente excretor de hidrogeniones y cuando falla no los elimina, o no retiene bicarbonato. El bicarbonato es importante porque es el que capta esos hidrogeniones y mantiene el pH. Recuerden que el bicarbonato está formado por 3 átomos de oxígeno, 1 de carbono y 1 de hidrógeno. Entonces siempre toma un hidrógeno y se transforma en ácido carbónico y de esta manera mantiene el pH normal como mecanismo compensador. Estas situaciones son situaciones graves porque las enzimas para actuar tienen que tener un pH sanguíneo normal. En este cuadro están los diferentes buffer, que son los sistemas amortiguadores que están formados por un ácido débil y su sal que actúa como base débil y que evitan los cambios bruscos del pH. Por ejemplo, buffer son las proteínas, que son los amortiguadores más importantes en las células y la sangre, por ejemplo, la hemoglobina, que es una proteína compleja, la albúmina, captan hidrogeniones y mantienen el pH normal. El sistema clásico, ácido carbono-bicarbonato, que es el más abundante en el líquido extracelular. También tengo los fosfatos, el fosfato monoácido y el diácido, o sea, capta un hidrogenio y se transforma en que son amortiguadores de líquido intracelular y en orina. La CO2 que se elimina por el pulmón, porque CO2 más agua forma el ácido carbónico y el bicarbonato, y los riñones que actúan secretando hidrogeniones en orina y reabsorbiendo bicarbonato. Acá muestra, por ejemplo,
cómo se hace el balance o el equilibrio ácido-base, vemos, por ejemplo, que en los tejidos, en las células, se va a producir como desechos del producto metabólico, por un lado agua, CO2 e hidrogeniones. Esto en las células. Estos productos que ingresan en el interior de los vasos sanguíneos van a formar el ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia en bicarbonato e hidrogenión. El hidrogenión es captado por la hemoglobina y luego forma el ácido carbónico que se disocia en agua y CO2 y se elimina por el pulmón. Por el otro lado, el bicarbonato en el riñón se filtra y se reabsorbe y a su vez va a volver a circular y va a entrar de nuevo en la circulación para captar hidrogeniones. Estos hidrogeniones a su vez son eliminados por el riñón. ¿Cómo contribuyen al balance? El pulmón a través del intercambio gaseoso, o sea, eliminando CO2, y los eritrocitos transportando los gases, los riñones concentrando, reabsorbiendo el bicarbonato y eliminando hidrogeniones. Eso forma parte del balance ácido-base.